No hay día en este país que no salga un nuevo escándalo político o de corrupción. En estos últimos días hemos conocido el escándalo sanitario de la privatización del Hospital de Torrejón por el Grupo Rivera Salud del gobierno de Ayuso. Las declaraciones de tres ex altos cargos imputados por los protocolos de la vergüenza en las residencias de la Comunidad de Madrid, que dos de ellos no han acudido a declarar y están en busca y captura. Después también hemos conocido que la Asociación Revuelta, la asociación juvenil vinculada a Vox, se han quedado con las donaciones que recaudaron para las víctimas de la Dana. Y por último, la sentencia del Tribunal Supremo que condena al fiscal general del Estado, que ha sido una sentencia vergonzosa e inquisitorial. Y hoy, qué casualidad, conocemos la noticia de que ha sido detenida Leire Díaz, la exmilitante del PSOE, del expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, y de Anchón Alonso, el empresario de Servinavar vinculado a Santos Cerdán. Y hoy también hemos conocido la noticia que la UDEF ha registrado las oficinas de la aerolínea Plus Ultra, investigada por presunto blanqueo de capitales, que se ha decretado el secreto del sumario, una causa que han reactivado porque ya había sido archivada por parte de la Fiscalía Anticorrupción de Alejandro Luzón. Y justo que hemos conocido estas dos noticias, resulta que hoy sale un nuevo escándalo del novio de Ayuso, Alberto González Amador. ¿Y qué queréis que os diga? Que todo esto huele a putrefacción, que detrás está el PP. Porque ya lo anunció la semana pasada un senador que dijo que iban a haber detenciones y noticias que afectaban al entorno del gobierno de Pedro Sánchez. Y lo estamos viendo. Y como preguntó Bolaños, ¿quiénes son los que facilitan la información al PP? ¿La UCO? ¿La Policía Patriótica? ¿La UDEF? ¿La Guardia Civil? ¿Asociaciones de Policía y Guardia Civil? ¿El Teniente Coronel Balas? ¿El fiscal anticorrupción Alejandro Luzón? ¿Quién está detrás de todo esto? Las cloacas del Estado siguen actuando. Vamos primero con el caso de Leire Díaz y de los demás detenidos. Esta es la última hora. Son ya 3 los detenidos en la nueva operación contra la corrupción de la UCO. Leire Díaz, Vicente Fernández, quien fuera el presidente de la SEPI durante el primer año del gobierno, y Anchón Alonso, quien, según la UCO, es el socio de Santos Cerdán, algo que Santos Cerdán sigue desmintiendo. A esta hora son ya 19 los registros y los 3 están encarcelados a esta hora a la espera de pasar a disposición judicial, en una operación en la que se investigan delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal, y de la que conocemos detalles por esa orden de detención. Carla Cuña, porque lo que se muestra a los abogados es algo que, según la UCO, fueron mordidas cobradas a través de la compraventa de un coche de segunda mano. Fuentes de la defensa de Leire Díaz que estuvieron presentes durante el registro de la casa de Leire Díaz ayer a eso de las 9 de la noche, lo que nos dicen es que en el auto de registro estaba incluido un contrato de compraventa de un coche entre Vicente Fernández y Leire Díaz de unos 21.000 euros, que estarían sospechando que se trataba de una comisión ilegal por esa contratación pública. Nos apuntan a los años 2021 y 2022. Ojo, años en los que Vicente Fernández ya no estaría vinculado a la SEPI. Lo que nos dicen fuentes de la defensa de Leire Díaz es que ya está destrozada, que no se esperaba esta detención y que de su casa se llevaron de todo, desde tablets, ordenadores hasta móviles. La investigación permanece secreta, parte de una querella de la Fiscalía Anticorrupción, que han detenido a Anchón Alonso, el socio de Santos Cerdán, a Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, y Leire Díaz. La investigación secreto de sumario, no se sabe prácticamente nada. La investigación han sido promovida, la ha iniciado el fiscal anticorrupción Alejandro Luzón y el teniente coronel de la UCO, Balas. El juez que ha decretado el secreto de sumario se llama Antonio Piña, que dirige el juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. El mismo juez que no reactivó las diligencias de investigación en relación a esos audios entre Cospedal y Villarejo en el caso de la operación Kitchen para imputar a Cospedal, y que han estado 2 años guardadas en un cajón. Enseguida ha salido el impresentable de Miguel Tellado, el secretario general del PP, para dar una rueda de prensa en el Congreso, y dice esto. La última hora de hoy, nueva operación de la UCO que dirige el Juzgado Central de Instrucción número 6, a raíz de una querella de la Fiscalía Anticorrupción,
Detenidos Leire Díez, Vicente Fernández y Anchón Alonso. Delitos que se investigan: prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal. Y la información que tenemos en estos momentos es que se han practicado 19 registros en varias provincias de España. Este es el minuto y resultado del sanchismo en esta mañana de 11 de diciembre. España está asistiendo al estallido del gobierno de Sánchez. El gobierno de Sánchez está literalmente volando por los aires y lo está haciendo por la explosión simultánea de toda su corrupción y de todas sus vergüenzas. El país asiste con estupor a un carrusel de detenciones, de redadas, de denuncias, de registros, de autos judiciales y de actuaciones policiales, que tienen al Gobierno totalmente noqueado y que tienen al Gobierno totalmente rodeado. Sí, pero desde luego esto no tiene nada comparación con el caso Gürtel, sinvergüenza. Y tú, que eres el portavoz de un partido condenado 3 veces por corrupción, de ser una organización criminal mafiosa y corrupta para delinquir, y el primero en Europa, el primero en España, que tenéis más de 30 causas pendientes de enjuiciar por corrupción. Gobierno de Aznar por corrupción. Una lista interminable. Y saléis vosotros a sacar pecho, a criticar. ¿Qué autoridad moral? Si no sois dignos, ni tan siquiera para poneros ahí delante de ese estrado, en el Congreso. Si sois todos unos mafiosos y unos corruptos. Y esto no lo digo para defender al Partido Socialista, ni mucho menos, porque la corrupción la detesto de cualquier partido político. Pero venga, que venga el PP a dar lecciones de dignidad, mientras Feijóo está detrás por ahí frotándose las manos a ver si cae de una vez Pedro Sánchez. No, hombre, eso sí que no lo tolero. Y ahora vamos a hablar del escándalo del novio de Ayuso, de Alberto González Amador, porque resulta que el señor opera dentro del Grupo Quirón con una identidad falsa. Pedro, ¿qué sí. ¿Qué significa? ¿Esto qué es? Bueno, pues eso es otro disfraz más. Yo creo que el técnico sanitario que se nos vendió desde las revistas del corazón, que salía con la presidenta madrileña, luego resultó ser un empresario comisionista. Luego tuvimos el episodio de la peluca en el juzgado para despistar a los medios de comunicación y ahora tenemos un apellido falso en la intranet de Quirón cuya gravedad radica en que seguimos sin conocer con exactitud los vínculos del gran gigante sanitario que se lleva 1.000 millones de euros públicos de la Comunidad de Madrid todos los años y el trabajo que efectúa allí Alberto Quirón, que cuando destapamos en el diario.es que se había querellado la Fiscalía contra él por 2 delitos de fraude fiscal y uno de falsificación de documentos, tenía una dirección corporativa de Quirón, más la aparición en la agenda de Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, como Alberto Quirón. Lo importante es conocer en ese triángulo de relaciones qué ponen los madrileños de sus impuestos. Buah, muchísimo dinero, millones y millones de euros que se está llevando el Grupo Quirón y que se está forrando el novio de Ayuso. Este es el periodista del diario.es, el que ha destapado la noticia del novio de Ayuso. Bueno, pues resulta que el novio de Ayuso opera a través del Grupo Quirón con una identidad falsa. Se hace llamar Alberto Burnet González, que esto lo aplica en los correos en los cuales se mantiene, en comunicación con el Grupo Quirón. Con sus negocios y sus chanchullos, vamos a decirlo así. Resulta que utiliza el apellido Burnet, que es la empresa que creó en Florida en el año 2022, en octubre, que se llama Burnet Brown Investments, que la registró mientras estaba siendo investigado por fraude fiscal. Que, por cierto, esta empresa, que está ubicada en Florida, se desconoce qué actividad está realizando. Está oculta, es totalmente opaca. Y resulta que todo esto ha sido mientras conoció a su novia, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Ayuso, porque recordemos que salió la imagen pública en mayo del 2021, pero se rumorea que ya hacía meses antes que tenían conocimiento, que tenían relación. Pero lo más rocambolesco es los argumentos que ha dado el Grupo Quirón en contestación a esa identidad falsa que utiliza el novio de Ayuso. Desde el año 2023. Dice el Grupo Quirón que es debido a la gran masificación de correos electrónicos que se recibe al hacerse público la relación que tenía con Ayuso, cuando resulta que su relación es desde el año 2021. Pero es más, es que para asegurar su privacidad debido al escándalo
por las investigaciones penales que tiene en curso. Vamos a ver. Si las investigaciones de fraude fiscal se destaparon en el año 2024 y esta identidad falsa que está utilizando a través de los correos electrónicos del Grupo Quirón es desde el año 2023, si lo que se está tapando son los chanchullos y las millonadas que se está llevando, porque él en un principio era agente externo, o sea, era un proveedor externo que no tenía ningún vínculo comercial con el Grupo Quirón. Y lo que se está destapando es muy grave. ¿Y por qué está ocurriendo todo esto? ¿Por qué están saliendo estas noticias? ¿No os habéis dado cuenta que cuando sale una noticia, un escándalo de corrupción o de otra índole del PP, de Ayuso, de Feijóo, de todo, de toda esta banda corrupta, enseguida al día siguiente salen 2 o 3 del PSOE o del gobierno? Y así funcionan, porque lo tienen todo controlado. Porque tienen el calendario ya previsto. A ver cuándo va a caer el gobierno de Pedro Sánchez. Y atentos a cómo ha perdido los papeles Ayuso cuando un periodista le ha preguntado por el caso de su novio, Alberto González de Amador, y de su identidad falsa en el Grupo Quirón. ¿Conoce Alberto Burnet la identidad que utiliza su pareja, González Amador, en Quirón? Mire, yo creo que en un país libre cualquier ciudadano anónimo puede ponerse el correo electrónico que le da la mismísima gana. Por este caso era un apellido también. Bego Fonracing fue un correo electrónico particular que uno se puso a conveniencia. ¿O es que usted no puede hacer lo mismo en su empresa? ¿Usted conocía el apellido de Burnet? Un proveedor, un particular puede ponerse el correo electrónico que le considere en su vida particular. En este caso era también una identidad para operar en la empresa. Desde la prensa del régimen están acosando a un particular que no puede ponerse el correo electrónico que uno decide, sino el que decide o Radio Televisión Española o la Moncloa. ¿Qué correo electrónico se tiene que poner cada uno? ¿Cuál es el tuyo? Cuidado. Era más que un correo, era una identidad. ¿Quiere valorar la decisión de Leire? El que tú quieras. Pero qué vulgar y qué ordinaria es Ayuso, cómo el periodista le ha apretado las tuercas y cómo la ha puesto en evidencia, está nerviosa y no ha tenido más salida que, pues bueno, atacar a la mujer de Pedro Sánchez, a Begoña Gómez, hablar de Moncloa, dice que es la prensa del régimen, a Televisión Española. ¿Qué va a decir? Ahora le falta ETA, Bildu, el autócrata, la dictadura y todas las porquerías y diarreas mentales que tiene Ayuso en su pobre cabecita. Y claro, Ayuso, claro que cada uno puede ponerse el nombre del correo electrónico que le dé la gana. Pero en este caso es que tu novio se ha puesto un correo electrónico con un nombre falso dentro del Grupo Quirón, dentro del grupo corporativo, para hacer negocios. Las empresas de tu novio y el Grupo Quirón. Y lo que estamos esperando desde hace meses es que la UCO, a ver si se pone valiente, investiga los casos que hay detrás, que maneja tu novio detrás de millones y millones de euros, de todos los madrileños del Grupo Quirón, y que vosotros os estáis beneficiando y que os estáis pegando una vida de lujo. Y por último quería comentar lo que está ocurriendo en el PSOE con las denuncias por acoso sexual en el caso de Salazar y por otro lado con el alcalde de Lugo, presuntamente. Esto es gravísimo porque por lo que se ha visto ya hacía meses que se estaban produciendo estas denuncias y creo que el Partido Socialista no ha tomado las medidas oportunas en su momento, que más bien ha pecado de pasividad, es mi opinión. Y que esto es gravísimo para un partido en el cual la bandera feminista, la defensa de las mujeres, le está haciendo mucho daño y que está utilizando el Partido Popular como arma política, que por supuesto el Partido Popular ni mucho menos está para dar ejemplo porque también tiene sus casos de acoso sexual en sus filas, O sea que nada, y lo mismo que Vox también, que le han salido otros casos. Por tanto, que se callen la boca. Pero desgraciadamente, por casos del PSOE que salgan, los de PP y Vox se minimizan, se ocultan. Los medios de comunicación controlados por ellos, eso no se va a saber. Los ciudadanos no vamos a tener conocimiento. Entonces, si eso lo sumamos a los escándalos precisamente de corrupción, como en este caso de la detención de Leire Díaz, lo de Ábalos, Koldo, Cerdán y demás, pues la situación, pues no sé si va a explotar, pero sí que os digo desde mi punto de vista que estamos en una situación delicada. Vamos a ver qué es lo que ocurre en los próximos días. Y yo pienso desde mi punto de vista que el gobierno ha de mantener la calma, controlar la situación, dar explicaciones cuando sean oportunas, pero no permitir
que PP y Vox, estos golpistas, controlen la agenda política, por mucha presión que hagan, por mucho acoso y derribo que hagan contra el gobierno. Ellos, los jueces y sus medios de comunicación. Así que vamos a tener calma y a ver qué ocurre en los próximos días.